¿Se ve bien, chicos? Sí, Sí, sí. Vamos a empezar con el primer modelo de parcial, el que subió la profe, con el primer ejercicio. Era bastante sencillo, pero bueno, vamos a ver si con la presencia de operaciones llegamos al mismo resultado. De operaciones, como ven, de la más alta a la más baja, y vamos a empezar. 18 módulo de A, 18 módulo de A, que A es 2, elevado a la B, que B es 3, 3, elevado a la 3, división entera, de 6 menos 24 módulo D, que D es 5, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que resolvemos primero, teniendo en cuenta la presencia de las operaciones? Vamos a resolver primero la potencia, ¿no? Porque acá no hay ningún negado. Entonces tenemos dos potencias, tenemos la potencia 2 al cubo y 3 al cubo, ¿no? 18 módulo de 2 al cubo va a ser 8, más 3 al cubo va a ser 27, dividido 6, 6 menos 24 mod 5. Ahora sí podemos resolver linealmente, ya que son todas operaciones similares, entonces, de izquierda a derecha. Entonces, 18 módulo de 8 lo podemos utilizar como, a ver, creo que tenía acuérdense que el módulo es la división, ¿no? El resto de la división es esto. Lo que nosotros vamos a tomar va a ser esto. Entonces, supongan que hacemos 18 dividido entre 8, nos va a dar 2. 2 por 8, 16. Sobran 2, ¿no? Sobran 2. 2 más 27 dividido entre 6 nos va a dar de 3, pues 4, creo. 4, acuérdense que sí. 4, división entera, no se toma el decimal nunca lo tomamos en división entera. Y después, bueno, volvemos a hacer el módulo, que 24 módulo de 5 debe ser 4 el módulo. A ver, 4. Bueno, la respuesta es clara, es 2, porque acá se cancelan estos dos y queda 2. ¿Les queda alguna duda de ese ejercicio? Yo tengo una duda, pero es más, creo que para tener en cuenta que una duda, que si está la barra sería la edición real, ¿no? Sí, O sea, acá, 27 barra 6. Hay que tener en cuenta eso. claro, sí. Esto significa división entera y esto significa, bueno, la división real. Uy, no lo quería. Esto significa división real. Recuerden eso, chicos. Hay diferencia. Ah, ok. Muy bien. Gracias. Eh, Después, ¿cuál ejercicio vamos a ir? Este de longitud, M más P, bueno. Este ejercicio es de cadenas. Vamos a tener en cuenta todas las cadenas. Lo vamos a escribir. Longitud de M más P. M va a ser ola más P, que va a ser base, mayor a 5, que probablemente sí. Y negado N mayor a P. N es ola mayor a P, que es base. O, estos son dos conjuntos, creo. Puedo copiarlos. O A intersección B. Vamos a dejarlo así, ya después lo resolvemos. Igual el conjunto vacío. Entonces, vamos de izquierda a derecha.
Ola más base, esto se está concatenando, entonces quedaría ola base, esta sería la palabra que quedaría. Una palabra de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres, o sea que la longitud es mayor a 5, o sea que esto viene siendo falso, ¿no? Y ola es mayor a base, ya te lo ofrecí. Así. Pero si nosotros tenemos cuenta en PCInt, sí va a dar mayor, porque las cadenas que son mayúsculas aparecen primero en la tabla ASCII. A ver si lo muestro. A ver, la A mayúscula a la Z mayúscula están primero que la A minúscula a la Z minúscula. Entonces, la A mayúscula, digo, A minúscula es más grande que la A mayúscula. Eso es lo que, la comparación que se hace por tabla ASCII. Entonces, hola es más grande que base, es verdadero pero negado. O, y bueno, ahora vamos a hacer conjunto, que la intersección quiere decir los elementos del primer conjunto que pertenezcan al segundo, ¿no? Entonces, ¿cuáles elementos se repiten del primero en el segundo? Por ejemplo, vamos a ver del inicio hasta el final. 13 se repite. 7 se repite. 11 no se repite. 24 no se repite. Y 8 no se repite. Entonces solamente tenemos 13, 7 y nada más. El conjunto va a ser 13,7. Entonces, A intersección B no es el conjunto vacío, con el falso. Entonces, falso y falso, o falso, va a ser igual a falso, este resultado. ¿Tienen alguna duda de ese? No. Sí. Sí, ok. ¿Qué ejercicio seguía? Ah, bien, hacer la expresión algorítmica correspondiente. Y vamos a tratar de empezar desde adentro hasta afuera. Entonces, tenemos 2 por a elevado al cuadrado menos 3 por b. Todo esto entre paréntesis lo vamos a dividir entre paréntesis, sea al cubo más 1, y todo esto lo vamos a elevar a la 1 media por la raíz cuadrada, ¿no? Por esta raíz cuadrada. Y todo esto lo vamos a dividir de vuelta entero. No, perdón, lo vamos a dividir. Hacer el más. Y ahora sí. 5 por b menos c. Todo esto entre paréntesis, dividido en a más 2 elevado a la 1 sobre 3. Y todo esto junto. Ahí estaría. No tuve ningún error, ¿no? No, creo que está todo bien. No, está bien. Acá me faltó esto, creo. Ahora un paréntesis. Sí, me faltó eso. Bien. Entonces recuerden, van de adentro para afuera. Por ejemplo, resuelven esto y ponen todos sus paréntesis, las potencias, después dividen por lo siguiente de abajo, después agarran la operación de afuera, después utilizan los más y ahí ya empiezan a hacer de vuelta los paréntesis, de adentro hacia afuera. ¿Ok?
¿Puedes mostrar el coso? Lo que sería. El ejercicio. Sí, sí. Ah, listo. ¿Hacía falta los paréntesis en el. Después de la suma? En ese. Del 5 por b menos c. No, porque en realidad la precedencia dice que primero tienes que resolver la división, ¿no? Ujú. Pero igual creo que siempre es mejor que sobren paréntesis a que falten paréntesis, porque si Ah, no bueno. la operación Bueno. no lo van a poder resolver. Entonces no Bien. hacía falta, digamos. No, no, en ese caso no hacía falta. Pero es mejor ponerlo. Bien, gracias. Y ahora vamos a ir a hacer las estructuras secuenciales, el algoritmo. Eh, ¿Se ve bien, chicos? Ahí. Sí, sí. Bueno, diseñar un algoritmo, el diagrama de flujo, que dado un número de 3 cifras ingresado por el usuario, muestre los dígitos máximo y mínimo del valor. Debe notificarse al usuario si el valor ingresado no pertenece al rango solicitado. Por ejemplo, el número 714 debe mostrarse mínimo 1 y máximo 7. Bien, primero lo que yo siempre hago es tratar de hacer el algoritmo, porque si no, no es más complicado hacer el derecho, el diagrama de flujo, que ponerse a pensar en el algoritmo. Un min-max clásico, entonces vamos a definir el número, el resto de cada uno de los dígitos, que son 3, dígito 1, dígito 2, dígito 3, min y el máximo, todo esto como entero, como entero. Entonces vamos a escribir que ingrese el número, ¿no? El número. Y vamos a inicializar la variable mínimo en un valor arbitrario que nunca pueda tocar el valor, ¿no? Disculpa, hola. Después lo podrías hacer en diagrama de flujo. Sí, sí, después de hacer así, vamos a hacerlo en diagrama de flujo. Bien, gracias. Bueno, entonces, el mínimo es 999 porque es un valor que nunca va a tocar. Inclusive yo podría poner el 99, nunca lo va a tocar, porque acá está comparando dígito a dígito. O sea que el máximo valor que puede llegar a tomar es un 9. No puede ser mayor a 9. Entonces, inclusive podría ponerle 10, me parece. Nunca lo va a tocar. Es el máximo, también un valor que pueda llegar a tocar. Por ejemplo, el mínimo valor que puede tocar es 1, o 0 inclusive. Entonces van a poner -1. Ese valor nunca lo va a tocar. Entonces vamos a tener en cuenta lo que decía acá, de que pertenezca al rango solicitado. Como solamente usamos secuenciales y selectivas, no vamos a utilizar un repetitivo que le haga ingresar hasta que sea correcto, sino que vamos a decirle si lo ingresa bien, continuamos, si no lo ingresa bien, no continuamos. Si el número es mayor o igual a 100 y el número es menor o igual a 999, entonces está dentro del rango, podemos continuar. Entonces, yo lo que siempre voy a hacer va a ser quitarle el resto porque quiero descomponer el número para poder compararlo dígito a dígito, ¿no? Entonces, de 1, para sacarlo, vamos a utilizar la operación módulo. Si yo utilizo nummod 10, me está sacando el último dígito de este valor. O sea, si yo ingreso 714, el dígito que va a sacar es 4. Ahora, quiero cortar ese número para poder sacar el siguiente resto. Cuando utilizamos trunc, es la división entera. Recuerdan la división entera, solo tomamos el número sin el decimal. Entonces, este valor me va a dar 71. En el siguiente también vamos a seguir descomponiéndolo. Nummo 10 y num trunc, el número dio 10. Y de vuelta el último valor, que este ya va a ser el 7. El nummo 10. Uy, y no hace falta hacer otra vez el trunc, porque en este caso ya quedó descompuesto el número, ya tenemos los 3 dígitos y solamente hace falta comparar. Ahora, es un poco tediosa esta parte porque probablemente tengamos que hacer 3 comparaciones, no, 6 comparaciones, porque el mismo número puede ser el menor y el mayor al mismo tiempo. Entonces no podemos poner un si no, sino que tenemos que hacer siempre la comparación tipo, si el D1 es menor al min, entonces vamos
asignarle a min el valor de D1 en sí. Si D1 es mayor al max, entonces min max va a ser igual a D1 en sí, de vuelta con el resto. Vamos a copiarlo y pegarlo. Sería D1, D2, D2, 2, D3, D3, y ya está. Entonces, en este caso lo vamos a escribir siempre dentro del if, porque en el otro caso estaría fuera del rango, entonces no lo escribimos. Min será igual al valor mínimo, max igual al valor máximo. Si no, el si no del que no entraba en el rango, valor fuera de rango, en sí, y terminamos el algoritmo. Vamos a comprobar que funciona bien. Y ahora seguimos haciendo el pseudocódigo. F6. Por ejemplo, vamos a ingresar el 714, mínimo 1, máximo 7. Vamos a ingresar un valor fuera de rango, 99. Bueno, puse el valor, pero está bien. Y 1000, valor fuera de rango. Debería andar bien con todos los valores posibles. Y anda bien. ¿Tienen alguna duda de este ejercicio? Una pregunta, listo. ¿Es lo mismo hacer ahí el dígito 1? Yo lo hice igual, pero al dígito 1 yo le hice, bueno, num mod 10, y al dígito 2 le hice trunc num dividido 10, y al dígito 3 le hice, bueno, num dividido 100. ¿Sería lo mismo o estaría mal así? Sí, creo que en realidad vos estás descomponiendo el número sin tocarlo, ¿no? O sea, sin modificarlo. Entonces, si es válido, creo que te ahorras este paso. Yo, de igual manera, casi siempre lo hago así, utilizando el trunc, porque me ahorro el tema de pensar cómo hacer num, mod 100, truncs, ¿viste? Me ahorro operaciones en el mismo. Sí. Pero sí, es válido, es el mismo tipo de resolución. Cuando vos tengas un while, un repetitivo, conviene más hacerlo de esta manera, porque siempre te va a dejar el último dígito. Ya lo vamos a ver, creo que hay un ejercicio que también era min-max, descomponiendo el número. Así que bueno, sí, está bien. Disculpa, ¿podrías volver a explicar? Yo me perdí, o sea, entendí todo, pero me perdí o me quedaron dudas de cuando asignás la variable mínimo y máximo al principio. Bien, a ver. Mira, yo asigno un valor en min-max arbitrario que el número no pueda llegar a tocar. Como acá estamos comparando dígito a dígito, nosotros sabemos que el máximo dígito que puede ingresarse es 9 y el mínimo dígito que puede ingresarse es el dígito a dígito. No va a ser un 71, no hay chance que sea un 71. Entonces, si esos son los valores máximo y mínimo que puedes tomar, yo el valor arbitrario que le voy a poner a min y a max tiene que ser un dígito que no puede ingresar en esos valores, ¿no? Entonces, por eso yo le pongo un 10, porque yo sé que el máximo es 9, entonces el 10 no lo va a tocar. Y por eso le pongo un -1, porque no puede llegar a tocar un -1 con este valor. Inclusive podría poner acá -10 en caso de... No creo que... A ver, no sé si se va a poder ingresar. Está por arranque. Porque... Sí, pero podríamos intentar, si quieren, hacerlo con... sea mayor o igual a 100, esto, o si no, todo esto. Ahí dice máximo -1, ¿no sería entonces máximo 10? O sea, yo le asigno máximo -1 para que en caso de que vos ingreses 0, 0, 0, el valor máximo va a ser 0, ¿no? Entonces, pues, si yo le pongo 10 al máximo, no puede ingresar.
inclusive. Pero igual, si lo pongo así, creo que andaría mejor. Y, a ver, vamos a asignarle el rango para que pueda ingresar todos los valores de dígitos. Que tiene que ser num menor o igual a 100. Creo que no se lo pide esto, pero vamos a intentarlo. Claro, ahí está. Ahora sí creo que da todos los valores. Entonces, como ahora, bueno, tuvimos en cuenta que también puede ingresar negativos. Entonces, el mínimo valor que se puede ingresar es menos 10. Y, ay, perdón, tengo el bloque de nota acá. El mínimo valor que se puede ingresar es menos 10 y el máximo valor que se puede, no, es así. Y el máximo valor que se puede ingresar es 9. Entonces, como ninguno de estos toca esos dos rangos, siempre que asignemos un valor, va a tomar el primero y poder expresar. ¿No? ¿Entiendes? Vamos a hacer el diagrama de flujo. Vamos a hacer. Wow. Esta es. Bien. Entonces teníamos acá y este acá. Como ya sabemos, en el diagrama de flujo nosotros no tenemos que definir ninguna variable. Así que directamente pasamos a la entrada de datos, ¿no? Vamos a hacer el inicio. Acuérdense que el inicio siempre tiene que ir. Y vamos a pasar derecho al escribir. El escribir es de esta forma. Acuérdense que siempre va a ser este rombito con los bordes diagonales. Y el escribir, como es una salida, muestra la flecha para afuera. O bueno, pueden ponerle salida, creo. Y acá, entre comillas, el mensaje que quieren ingresar. Ingrese el número. Bien. Bien, ahora el leer es lo mismo, solamente que acá varía una cosita. Acá vamos a ingresar, solamente vamos a poner la variable que va a ingresar y vamos a utilizar la flecha para adentro. Bien. Eso. Y ahora sí las asignaciones también van. Las asignaciones van en un rectángulo. Acá vamos a poner min igual a 10. Max igual a menos 10. Ahora, una condición se escribe en un rombo, ¿no? Entonces acá la condición del if, del si, la vamos a poner acá. No vamos a tener en cuenta que ingresa valores negativos en este caso, vamos a tener solo en cuenta los positivos. Mayor o igual a 100. Disculpen, no creo muy lindo con el mouse. Y el num sea menor o igual a 999, ¿no? Bueno, no lo voy a terminar de escribir porque... Pero esta es la condición, esta es la condición que tiene que ir dentro. Ahora, si es verdadero, vamos por el lado derecho. Si es falso, vamos por el lado izquierdo, ¿no? Ahora, estas son todas asignaciones, así que vamos a hacer un buen rectángulo. Bueno, acá iría todo esto, vamos a copiarlo. Porque tenemos para ingresar un buscador de texto. Bueno, no sé, esto para ingresar cuadro de texto. Bien, bien. Eso va a ir ahí. Y vamos a seguir dibujando. Ahora sí, tenemos varias condicionales de vuelta que son secuenciales. Tan grandes no tampoco. ¿Qué tiene que ser? Si D1 es más grande que el mínimo, entonces
asignamos el mínimo igual a D1. Acuérdense que si no tenemos un condicional falso, directo pasamos a la parte de abajo. Esto tiene que estar en un rectángulo, ahí, en nuestro círculo. Y volvemos a hacer otra pregunta. Todos los condicionales van a ser secuenciales, D1 mayor al máximo. Y ya sabemos lo mismo. Max igual a D2, digo a D1, perdón. Y esto lo tenemos que repetir con todos, ¿no? No lo voy a hacer con todo, vamos a copiar y pegarlo para no hacernos tan largo. Ah, Vamos a tener en cuenta como que escribí de 2 y de 3, ¿no? Abajo. Y abajo directamente escribiríamos, haríamos las dos salidas. Flechita para afuera. El mínimo, perdón, es igual a min. Vamos a poner una coma porque así se utiliza en diagrama de flujo. La salida. Máximo igual a max. Y ahora, bueno, tenemos que terminar el otro lado, ¿no? El lado del falso, que directamente es una salida que dice valor fuera de rango. FR. Vamos a ponerle así. Y acuérdense que acá todo se tiene que conectar abajo. Uy, perdón. Perdón. Y ya terminaríamos el algoritmo. Entonces, esto sería la resolución del diagrama de flujo. Este sería el código y este el diagrama de flujo. Yo les recomiendo que siempre traten de hacer el código y basarse de ahí para hacer el diagrama de flujo. ¿Sí? Porque así se orientan más. Si nosotros lo pasamos derecho de hacer el uno al otro, ya no puede complicarse un poco el tema. Además, si pueden revisar qué tipo de errores tienen, qué variables necesitan y tener más consistencia a la hora de escribirlo. ¿Tienen alguna duda? Pero no había leído el chat. Ese ejercicio no sirve haciendo con subcadena, no. La subcadena es solamente para caracteres. Los valores numéricos, como este que son enteros, no puedes utilizar una subcadena. Tenés que utilizar un valor entero. Sí o sí. Va, el trunc y el nummod. Bien. Además, claro, si te equivocas en el pseudocódigo es más fácil borrar que borrar el diagrama, sí. Y aparte, los profes tienen en cuenta la prolijidad. Entonces, si tienen muy borroneado algo, creo que Peris Barra le saca un punto por prolijidad. Así que tengan cuidado y traten de hacerlo bien prolijo. Yo lo que hago es escribirlo en una hoja aparte, en el Saint, sí, ahí lo muestro. Hago en una hoja aparte y después hago el diagrama de flujo yo. Bueno, es lo mismo, digamos. Lo mismo que habíamos mostrado en el otro. Es igual. Eh, ¿Alguna duda entonces de ese ejercicio? Bien, No, bien. Continuamos entonces. Cerramos el diagrama de flujo este. Bien. Ahora vamos a tener que hacer una prueba de escritorio. Todo el siguiente algoritmo, que es este de acá, realiza una prueba de escritorio para los valores N4, N5, y bueno, después continuaremos con esto. Entonces, vamos a ir a Excel. Es bastante sencillo. Creo que viéndolo por arriba debe ser alguna potencia. Pero, así. Bien, para hacer un diagrama una prueba de escritorio,
Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que primero deben escribir todas las variables que vean en el diagrama, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la variable n, la variable contador, la variable auxiliar, la variable p, y creo que no tenemos ninguna variable más. No, no hay ninguna variable. Y después de hacer eso tienen que escribir los condicionales. Auxiliar mayor a 0, que este es un mientras. Y contador módulo de 2 igual a 0, que este es un sí. Vamos a hacer más bonito. Sí, centrar todo. Eh, sí, eso bien. Entonces, ¿qué dicen los valores que tenemos que ingresar? Primero vamos a ingresar el 4. Entonces, el contador va a ser 1, el auxiliar va a ser n es 4, p va a ser igual a 0. Y bueno, estos son los valores iniciales de la prueba de escritorio. Yo siempre los marco para tener en cuenta que esto es como empieza. Y ahora sí podemos pasar derecho a los condicionales, ¿no? Mientras que el auxiliar sea mayor a 0, vamos a repetir. El auxiliar es 4, entonces podemos repetir. Y continuamos. Es verdadero, seguimos para adentro. Contador, que es 1, módulo de 2 es igual a 0. Ten en cuenta que cuando dice contador módulo de 2 igual a algún número, está preguntando si el número es par o impar. Entonces, si yo tengo 1 módulo de 2, ¿qué valor creen que dé? Claro. También siempre ten en cuenta que en un módulo, si el valor de la derecha es más grande, siempre va a tomar el valor de la izquierda. O sea, no importa si yo escribo 10 módulo de 253, el módulo este va a ser igual a 10. Y bueno, en este caso el módulo no es par, o sea que es impar, o sea que va a ir por el lado falso. El contador del módulo de 2 es falso. Y directamente va a ir por la izquierda, va a aumentar el contador a 2 y va a volver. Disculpa, ¿puede Sí. volver a explicar eso del mod? Porque no entendí bien. Bien. Bueno, en este caso lo que está preguntando es si el número es par o impar. Entonces ya sabemos que el 1 es impar, entonces va a dar falso. Pero bueno, en realidad el módulo, cuando vos tenés módulo 2 de algún valor más grande, el valor siempre va a ser el valor de la izquierda, ¿no? Este. Si yo pongo acá un 3, esto va a ser 3. Si pongo un 4, esto va a ser 4. Eso siempre que el módulo el valor de la derecha sea más grande, ¿no? Ahora, en este caso, como ya decíamos, está tomando si el módulo es par. Porque si un número es divisible por 2, entonces es par. Si no es divisible por 2, no es par. Entonces, por ejemplo, el 2 va a ser igual a 0, el 4 va a ser igual a 0, el 6 va a ser igual a 0, entonces siempre va a ser los valores pares, ¿no? ¿Eso era la pregunta? O sea, el mod siempre va a dar el valor de la izquierda porque no puede buscar, no puede encontrar el resto. O sea, si tenemos el valor de la izquierda más grande que el de la derecha, entonces sí, va a dar el valor de la izquierda. Claro, claro. Pero cuando es al revés. Cuando es al revés, cuando vos tenés, qué sé yo, 10 módulo de 2, ahí sí ya es el resto. Que bueno, en este caso creo que es 0. Ah, sí, sí. Entonces, en el primer caso que vos dijiste, cuando la izquierda es menor que de la derecha, no entiendo bien por qué que da el valor de la izquierda. Porque es como una división que vos no puedes resolver, entonces no hay resto. El resto en realidad sería el del valor de la izquierda. El mod nunca va a hacer eso, entonces ya por descarte tiene que poner el valor de la izquierda. Claro, exactamente. Ah, esa regla no sabía. Bueno, gracias. No hay problema. Entonces, va a volver a preguntar si el auxiliar es mayor a 0, el auxiliar sigue siendo 4, no se modificó, lo volvemos a poner verdadero. Y ahora sí, el contador, que va a ser 2, es módulo de 2, es igual a 0, exacto, pues número par. Y ahora sí volvemos a aplicar todo esto, P va a ser igual a P más el contador, o sea que se va a incrementar en 2. El auxiliar va a disminuirse en 1, va a pasar a ser 3.
Y ahora seguimos, el contador va a aumentarse en 1. Y volvemos a preguntar, el mientras, hasta que no se cumpla la condición. El auxiliar es mayor a 0, sigue siendo mayor a 0. Bajó en 1, pero sigue siendo mayor a 0. Y el 3 módulo de 2 va a ser igual a 1. Entonces, no es igual a 0, ponemos falso. Y P va a ser igual a... No, perdón, ese lado no entramos al otro lado. Y vamos a aumentar el contador, nada más. No vamos a hacer nada más en esa vuelta. Volvemos a preguntar el mientras. El auxiliar sigue siendo más grande que 0, sí. El contador del módulo de 2. Contador 4 módulo de 2 es igual a 0, sí. Número par. Y ahora sí aplicamos lo de la derecha, que va a ser P2 más el contador, o sea, 2 más 3, va a ser 5. Y acá vamos a poner el auxiliar igual a auxiliar menos 1, 2. Y vamos a volver a incrementar el contador. Ahora volvemos a hacer la pregunta. El auxiliar sigue siendo mayor a 0. Contador, en este caso es 5, no es par, entonces vamos a poner falso. Va a dar resto 1. No hacemos nada, ponemos 6. Y volvemos a preguntar. Verdadero, en este caso es 6, va a ser un número par, entonces el módulo va a ser 0. Verdadero. P va a ser igual a P5 más el contador que está en 6. Entonces lo vamos a incrementar. Perdón, acá hice un error, me parece. Ah, no, en este caso. Porque tenía que sumar el valor actual, que era P, más el contador. Sí, ahí era 2 más 4. Claro, sí, era 6. Ahí está. Bien. Bueno, verdadero. El contador en este caso se aumenta de 6 más 6, va a ser 12. Muy pronto, 12. Y acá disminuimos en 1 y aumentamos en 1. De vuelta va a ser falso, verdadero. No hacemos nada, incrementamos y como siempre ya tenemos un patrón que es falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Entonces lo podemos continuar de esa manera. Verdadero. Acá lo incrementamos. 12 más 8 que va a ser 20. Nos dije, acá pasa a ser 0 y acá pasa a ser 9. Ahora volvemos a preguntar. ¿El auxiliar sigue siendo mayor a 0? Tenemos en cuenta que no es mayor a 0. Y podemos salir del bucle y directamente hacemos la operación de abajo que va a ser P igual a P menos N. P es 20, N es 4, o sea que la salida es 16. Esta va a ser la salida. Ahora tengan en cuenta, nosotros ingresamos 4 y el resultado que nos da es 16. ¿Qué puede ser? Calculo el cuadrado. Exacto. Entonces, este ya sabemos que el cuadrado. Obviamente, acá en la profe nos dio dos valores. Nos dio el 4 y el 5. Entonces, si introducimos 5, probablemente nos dé 25. A ver, lo hagamos rápido. Bien, entonces, ingresamos 5, esto va a ser 5 y 5. Ahora hacerlo más o menos rápido. Entonces, el auxiliar es mayor a 0. El... Solito. El contar va a ser falso. Incrementamos. No hacemos nada más. Bueno, acá vamos a ir 3, 4, 5, 6, 7. El auxiliar va a decrementar de a 2, o sea, 4, 3, 2, 1, hasta acá. 10, 11. Y acá va a ser P el anterior. Otro 6. 6 más 12. 20. Y 30. ¿No? A ver si era
Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Y acá, hasta que acá trate de hacer el análisis de vuelta, sea falso. Y la salida va a ser, bueno, esto va a ser 30 menos 5. Entonces, como ya vieron, ingresamos 5, nos dio 25, o sea que evidentemente sí es el cuadrado de un número. ¿Quedó claro eso? Yo te lo hice medio rápido, pero más o menos esta se entendió, ¿no? Sí, sí. Sí. Entonces, bueno, este es el cuadrado. Vamos a seguir haciendo lo que nos pedía la profe. Que dice, utilizando el concepto de finalización por bandera, escribe el pseudocódigo de un algoritmo equivalente. Bueno, ¿qué voy a hacer yo en este caso? Voy a escribir el mismo código, simplemente que lo voy a modificar después de terminar de escribir. A ver. A ver, vamos a tener en cuenta... Así. Algoritmo.2. Yo lo voy a escribir primero igual, después lo voy a modificar. Disculpa, ¿podrías pasar el código del punto anterior por el chat? Paso el que estaba completo. Me parece que se cortó. Max igual a de 3. Ahí está la continuación. Muchas gracias. No hay problema. Bien, ingresamos el número, leemos n, contador lo asignamos en 1, auxiliar lo asignamos en n, t va a ser igual a 0, y ahora sí. Lo voy a escribir igual, mientras auxiliar mayor a 0, y contador módulo de 2. Entonces, bien, bueno, está bien inventado, y me falta algo más. Sí. A ver, lo voy a probar para ver si escribí todo bien. Ingreso 4, 16. Sí, ingreso 5, 25. Bien. Entonces, ¿qué dice? Reescribirlo utilizando finalización por bandera. ¿Qué nos referimos acá? Que tenemos que utilizar una bandera para finalizar el bucle. Vamos a definir la variable bandera como lógico. Ahí en el ejercicio como está, estaría con finalización por centinela. Claro, porque está pidiendo que el valor sea mayor a 0 y el valor siempre va a llegar a 0. Entonces, sí sería... o sea, lo que a mí me explicó la profe cuando yo le pregunté esto, es que la mayoría de los algoritmos son otro algoritmo disfrazado. O sea, en este caso tenés un contador, que entonces sería por contador, pero está finalizando con una condición que es por valor centinela. Entonces, bueno, igual, el centinela es distinto, ¿no? Tengamos en cuenta eso también. Acá se tomaría como un contador falso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para que esto sea válido y tomarlo como una bandera verdadera? Bueno, primero tengo en cuenta esto. Mientras es precondicional, o sea que va a entrar solamente si es verdadero. O sea que primero tenemos que inicializar la bandera en verdadero.
Y directamente vamos a hacer una pregunta acá. Bandera, si auxiliar es mayor a 0, reemplazamos. Creo que es exactamente lo mismo. Entonces, nosotros estamos escondiendo la condición. Nada más. Pero estamos finalizando por bandera, porque la bandera es lógica. Y la mayoría de los casos es lo mismo. Tenemos que esconder la bandera y dejarla de costado, digamos, no, como que no la veamos. Y en la mayoría de los casos es eso. También veremos lo que van a poner más. Creo que sí. No sé en cuál punto estaba, pero creo que sí lo vemos. Pero ¿se entiende esto? O sea, es como que escondo la bandera directamente. Yo igual probablemente lo veamos con otro ejercicio también. Y codifique el diagrama de flujo en C++. Ese está más fácil. Ahí en ese ejercicio, la bandera sería falsa si auxiliar sería menor a 0. Y cuando el auxiliar se vuelve 0, porque acá, viste, estamos decrementando de 1 en 1. Entonces vos empezaste en 2. Sí. El auxiliar va a ser, se va a convertir en 0 en algún momento. Cuando el auxiliar sea 0, esto va a volverse falso. Y directamente No. va a salir. Ah, ok. Porque el mientras sale cuando es falso y el repetir cuando es verdadero. Ujú. Gracias. Ahora vamos a transformarlo a C++. Vamos a poner las librerías clásicas, IOStream, esta es la que siempre va. Yo siempre pongo esta costumbre. H. Y acuérdense del using namespace std. ¿Para qué era que servía la segunda que pusiste? ¿Es para poner el system pause? Sí, stdlib es para poder poner system pause. Ah, bien, gracias. A ver, les dejo resumen que habían pasado el otro día. ¿Para qué sirve cada librería? Ahí le dejé en el chat. Bueno, ahora vamos a abrir el main. Y vamos a... Acá recuerden que un psint no hace falta inicializar las variables. En C++ siempre hay que inicializar las variables. O sea que primero vamos a revisar qué variables tenemos. Tenemos n, tenemos el contador, tenemos auxiliar, tenemos p y nada más. N, con, aux, p. Acá acuérdense de terminar siempre con el punto y coma. Y bueno, acá simplemente vamos a poner un cout. Vida, que ingresemos el número. Analizarlo así. Y el CIN que sea el ingreso del valor. Ahora vamos a hacer las mismas inicializaciones de hace rato. Cout, contador, contador igual a 1. Auxiliar igual a 1, a n. P igual a 0. Les recomiendo que traten de escribir así en un bloc de notas para tratar de acordarse cómo funciona, porque sin ya Libsyn les autocompletan cosas y al final nos terminamos olvidando ese tipo de cosas que son importantes que la tengamos en cuenta. Si la auxiliar es mayor que 0, es la misma condición. Acá también quiero dejarles claro. Cuando ustedes tienen while, que es el mientras, es lo mismo que escribir mientras, esto es el mientras. La condición sigue siendo la misma en psint y en C++. Ahora, cambia cuando yo tengo el do while, ¿no? Cuando yo tengo esto, que es lo mismo que el repetir, la condición es la inversa, ¿no? Del repetir. O sea, la condición del do while es distinta que la del repetir. Ya les voy a mostrar cómo funciona eso. Ahora voy a hacer un ejemplito en un segundo. Terminamos de hacer este. If. Parece que el módulo en C++ es con el valor de porcentaje. Ahora es igual a la comparación también siempre es estricta. Bueno, en los lenguajes de programación, la comparación puede ser normal,
bueno, esta es usualmente es asignación, y en la mayoría de los lenguajes de comparación de programación, la comparación es estricta, o sea, se utiliza más de un igual. Y sí, bueno, creo que en JavaScript, por ejemplo, se utilizan 3 iguales, depende del lenguaje de programación. Acá utilizamos 2. Bueno, así es esto. Vamos a abrir paréntesis. No está entre paréntesis. Sí. P va a ser igual a P más contador. Auxiliar va a ser igual a auxiliar menos 1. Y contador va a ser igual a contador más 1. Y model while es igual a P menos N. Cout igual a... Acuérdense que acá las variables no se separan solamente con un espacio, sino que se separan con las dos flechitas para la izquierda. Y el endline es para separar y que finalice cortando abajo. Y después system pause, que también pueden poner return 0, pueden poner cualquier cosa que quieran acá, mientras que finalice. Inclusive creo que no puedo ni ponerlo también. Pero, uy, acá faltó esto. Y system, acuérdense que system va en minúscula. .4.16 y no, a veces me traba el antivirus. Si les pasa a ustedes también esto de que se le traba antes de iniciar, simplemente desactiven el antivirus, porque lo que está haciendo es analizando su programa antes de poder iniciarlo. Ahí está, ahora sí. Entonces, ahora les voy a mostrar cómo funciona con el while. Por ejemplo, ustedes si hacen esto en el Saint, digamos lo mismo que esto, vamos a hacer un repetir. Acá que le tenía. Repetir. Bueno, si auxiliar es mayor a 0, vamos a hacer el original. Para esto, y hemos escrito esto dentro. Sabemos que la variable, para que esto sea igual, tiene que ser la contraria, ¿no? Entonces, inclusive podemos poner esto. Negado. Sí. Esto debería dar lo mismo. 4, 5, 16 y 25. Simplemente hace falta negar la condición. Esto lo había explicado Pere Ibarra. Porque es la contraria a la condición del mientras. Ahora, cuando ustedes están trabajando con C++, la condición no es así, no es la contraria exactamente. Sino que es la misma. Una pregunta, el profe dice la contraria porque lo contrario al Saint. En Saint, el repetir y el mientras tienen bueno, el repetir sale cuando esto es verdadero y el mientras sale cuando se vuelve falsa la condición. O sea, acá va a salir siempre que sea falsa. En cambio, en C++ tiene que ser la misma condición. ¿Ven? Ahí está exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Acá es la misma condición que en el mientras. Entonces, Saint con while y mientras, el do while, ¿cómo era? Repetir y el mientras tienen condiciones contrarias. Y en el C++ tienen condiciones iguales. ¿Se entiende eso, no? Así en caso de que les pregunten. Bueno. Gracias. Ahora creo que ya estaba el punto 2. Y ahora este. Eh, bien.
Diseño el algoritmo pseudocódigo que da una cadena de caracteres ingresada por el usuario, genera una cadena nueva solo con los caracteres alfabéticos del original. Deben omitirse los dígitos y otros símbolos. Si la cadena ingresada es nula, debe notificarse al usuario y solicitar nuevamente el ingreso. Por ejemplo, dada la cadena APU, debe generarse APU-FI. Bien, bien. Bueno, este es bastante sencillo. Pseudocódigo, ¿no? Algoritmo omitir. Primero vamos a definir lo que vamos a necesitar. ¿Dónde lo tenía? No, esto. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar primero la cadena que se ingresa y la cadena que tenemos que mostrar, ¿no? La cadena que va a ser la que no tiene ningún carácter no alfabético. Todo esto lo vamos a definir como cadena. Después, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a tratar de definir un carácter, que va a ser el carácter analizado, para poder seguir mostrándolo o no. Y un contador, necesitamos un contador para poder analizar cuántos caracteres se omitieron. Y creo que nada más. A ver, entonces el contador lo vamos a inicializar en 0, porque todavía no se ingresó nada. Dice que tenemos que decirle al usuario que realice nuevamente el ingreso si la cadena es nula. Entonces vamos a utilizar un repetir. Esa es la cadena. Leer cadena. Bueno, si la longitud de la cadena es igual a 0, entonces vamos a escribir la cadena no debe ser nula. Y vamos a finalizar simplemente cuando la cadena, fíjense que esto sale cuando esto es verdadero, entonces vamos a poner que la longitud de la cadena sea mayor a 0, ¿no? Distinta de 0, hombre. Y ahora sí ya podemos empezar con un valor de repetir. Lo podemos hacer con un... Lo voy a hacer con un para, voy a agregar un valor más. Para i igual a 0, acuérdense, para i hasta algún valor. El valor va a ser la longitud de la cadena. Debemos hacer lo siguiente. Vamos a dividirlo. Como utilizamos hace rato, ¿se acuerdan de tratar de dividirlo valor a valor? Yo también quiero analizar valor a valor, ¿no? Ahora, la forma de utilizar eso en este caso es usar la subcadena. Entonces vamos a utilizar la cadena y vamos a poner i. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Si yo ingreso hola, esto va a tomar el valor 1, perdón, acá tengo que inicializar un 1, va a tomar el valor 1 de la variable, de la cadena, y lo va a dejar en el carácter. Entonces esto va a ser un carácter de un solo largo, o sea, va a ser la h nada más, y eso va a continuar analizando. Entonces, si la h, por ejemplo, está dentro de un valor alfabético, que para que sea un valor alfabético tiene que estar desde la A mayúscula, como habíamos visto en la tabla ASCII, a ver. Bueno, desde la A mayúscula hasta la Z minúscula son... Ah, miren, acá tenemos un par de variables que no entran, entonces tendríamos que hacerlo que sea mayor o igual a A y char sea menor o igual a Z mayúscula, todo esto. O que lo mismo, pero con una minúscula y Z minúscula. Minúscula, Z minúscula. El otro código que hiciste, puedes pasarlo por favor, sería el 3B. ¿Cuál era el 3B? A ver. Uy, me parece que no lo copié el 3B. Ah, no, sí este. Ese. Ahí está.
¿Dónde iba? Acá. Bueno, si esto es la variable, si esto era cadena, lo continuaba, si no, pero me perdí un poquito. Ahí está, ahora sí. Bueno, en el caso de que sí sea un valor alfabético, vamos a tratar de pasar a la cadena, ¿no? A la variable acá. Entonces, vamos a concatenar. El concatenar funciona de la siguiente manera. Va a dejar la variable, en la primera variable, en la variable acá, por ejemplo, el carácter, lo que se le concatene en la siguiente. O sea, es lo mismo que poner en la variable A, va a ser A más B. O sea, ¿se entiende? No sé cómo explicarles. Sí, después vamos a ver cómo funciona bien. Si no, si no lo, si no lo podemos ingresar a la cadena, vamos a aumentar el contador en 1, contador más 1, y vamos a finalizar el sí, vamos a finalizar el para. Escribiremos la cadena, vamos a escribir cuántos caracteres se cometieron. Creo que debería funcionar. Capaz que algún error se cometí. Entonces, como decía la profe, si ingresamos APU 2008 FI, debería darnos APU FI. Y se omitieron, bueno, que toman 3 caracteres. Entonces, APU 2008 FI, se omitieron 3 caracteres. No puse el FI, pero bueno, ahí está. ¿Se entiende esto? ¿Por qué lo hice de esta manera? Más o menos, ¿podría volverle a explicar brevemente? Sí, sin el problema. Bueno, entonces, primero, bueno, definí todas las variables, inicialicé el contador en 0 que va a decir cuántas variables omití, cuántas cadenas omití, cuántos caracteres. Entonces, yo ingreso a la cadena, si la longitud de la cadena es igual a 0, le muestro el mensaje de error, la cadena no debe ser nula, y finalizo el sí, hasta que la longitud de la cadena sea distinta de 0. O sea, cuando ya sea 1, ya lo voy a mostrar. Ya la cadena puede pasar. Entonces, inicializo un para en i igual a 1. Recuerden que el i en el PCInt es igual a 1 porque la cadena inicializa en 1, pero en Sinjal inicializa en 0. En C++ inicializa en 0. Acá va a ser i igual a 1. Hasta la longitud de la cadena, o sea, hasta el mismo tamaño que tenga la cadena, vamos a analizarlo valor a valor. Para yo poder analizar valor a valor, ¿qué hago? Voy cortando los caracteres uno a uno. Como digo acá, si yo ingreso hola, esto lo que va a hacer analizar el valor i. Por ejemplo, en 1 va a analizar el valor h. El carácter este va a ser h. Si este valor es un valor alfabético, o sea, si está entre A mayúscula, Z mayúscula o A minúscula y Z minúscula, o sea que es un valor alfabético, lo voy a agregar a la nueva variable. Creo que acá ni siquiera hace falta que ponga esto. Ah, no, sí. Ahí está. Acá está el error. Bueno, entonces, si concateno la variable a la cadena nueva, eso va a quedar, por ejemplo, en la primera vuelta, si yo ingresé hola, va a ingresar así. Después, el nuevo carácter va a ser la O, ¿no? Entonces, acá va a preguntar si esto está en un valor alfabético. Si es un valor alfabético, ingresamos y escribimos la O. Ahora va a ingresar la L. ¿L es un valor alfabético? Sí. ¿Lo escribimos? Sí. Y lo va a ir concatenando uno a uno. Ahora, en el caso de que lo omitamos, que ese no sea un valor alfabético, acá me falta el entonces, lo vamos a contar. Vamos a contar que ese no se escribió. Entonces, cuando sea un valor, por ejemplo, la coma, no va a ser un valor alfabético, no va a entrar dentro de esta condición, va a salir,
va a aumentar el contador y va a seguir preguntando hasta la longitud de la cadena. Si tenemos la longitud de 5, va a ser 5 repeticiones. Y al final va a escribir la cadena y va a escribir se omitieron tantos caracteres. ¿Se entendió o no tengo problema de explicarlo de vuelta? En la consigna dice que también hay que contar los espacios porque el algoritmo da 6, pero en verdad tendría que ser 4, ¿que no? A ver. Solo con los caracteres alfabéticos, debe omitirse el dígito y otros símbolos. Acá en este caso omitió 1, el espacio, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, omitió los espacios también. A ver. Acá también debería ser lo mismo. Acá también omití los espacios. Y si querés que ingrese el espacio, podrías poner que char sea igual a esto, creo. Claro, ahí ingreso en el espacio. Pero sí, acá en este caso estaba omitiendo los espacios. Y ya tendríamos el primer modelo hecho. ¿Hay algún ejercicio en particular que quieran hacer para los modelos? Máximo sin, o sea, sin un límite de caracteres. De Esto, dígitos. sí, esto no tiene límite de carácter, o sea, lo puedo... Y se omitieron todos los Había uno que con números y te decía de par impar, algo así. a ver, ¿cuál será? ¿Este? Sí, ese. Bueno, lo hagamos. ¿Dónde está? Ok. Bueno, diseña un algoritmo pseudocódigo que permite el ingreso de un número positivo de cualquier cantidad de cifras y calcula la suma de dígitos impares y dígitos pares, mostrando la mayor de estas. Considere que el valor debe ser positivo. Caso contrario, debe notificarse al usuario y solicitarse nuevamente el ingreso. Por ejemplo, dado el número 3478, debe mostrarse mayor suma de pares 12. Además, indique la cantidad de dígitos impares y la cantidad de dígitos pares del número analizado. Bien, creo que no está tan complicado. A ver, lo estoy pensando. La duda que tengo dice mayor suma de pares, ¿no? Entonces acá va a sumar 4 más 8 va a ser 12. Y yo supongo que después en el otro va a mostrar 7, 10, va a mostrar 11, ¿no? Suma todos los pares impares. Sí, en realidad va a depender del número que ingrese. Claro, sí, en este caso va a mostrar 12 y Ahí 11. sí. Bien. Entonces vamos a meter algoritmo par impar. Bueno, primero vamos a definir las variables que necesitamos. Vamos a necesitar el número que ingresamos, el valor par, el valor impar, el dígito que vamos a analizar, un valor de contador, porque vamos a utilizar un para ir avanzando, creo. Lo voy haciendo al paso. Un contador P de contador de valores pares, un contador de valores I, impares, y otro como entero. Creo que no necesito nada más. Vamos a definir I igual a 0. Igual en CSIM creo que no hace falta definir nada igual a 0. Así que vamos a dejarlo sin hacerlo. Y vamos a empezar con un repetir, que valide el ingreso de datos. En realidad sí te lo pide. Inicia todos los valores en 0. Igual a 0, con I igual a 0, con T igual a 0, igual a 0, e impar igual a 0. Vamos a leer el número.
Ahora, si el número es menor o igual a 0, entonces decimos que el valor debe ser positivo. Sí. Y hasta que el valor sea positivo, num sea mayor a 0. Una vez que el número sea mayor a 0, vamos a hacer lo siguiente. Mientras que el num sea mayor a 0, vamos a seguir analizándolo. Vamos a ir descomponiéndolo valor a valor con el mismo trunc que utilizamos hace rato. Vamos a analizar un valor que va a ser igual a i más 1. Yo utilizaré esta variable que va a ser la i para tener en cuenta si el valor es par o no es par. O sea, el 1 obviamente va a ser un valor impar, el 2 va a ser un valor impar, impar, par, impar, así. Entonces yo quiero saber, si estamos en la posición número 1, vamos a tener que hacer que el dígito se suma a los pares, no se suma a los impares, ¿no? Entonces, vamos a descomponer el número. Si yo ingresé 3.400, bueno, este número 34.781, quiero descomponer el último valor. Entonces, para hacerlo más sencillo, vamos a utilizar lo que utilizamos hace rato, el número módulo de 10. Este siempre va a dar el último dígito, el último valor, no importa lo que ingresemos. Y vamos a cortarle ese valor que ya analizamos, o ya que vamos a analizar. El número dividido 10. Chicos, si ven algún fallo me avisan, ¿no? Porque capaz que tuve algún error y no lo vimos. Bueno, si este dígito se encuentra en una posición par, entonces lo vamos a sumar a los pares. Y si no se encuentra en una posición par, pero me faltó acá, que esto tiene que ser aumentando el contador par. Y impar va a ser igual a impar más dígito. Lo mismo cont i va a ser igual a cont i más 1. Y creo que eso es todo. A ver. Vamos a escribir mayor suma de impares mayor suma de impares dígitos pares y finalizo el algoritmo. Vamos a probar primero si funciona. Ya vemos si hay dudas. Uy, ¿qué hice mal? Algoritmo. Así. ¿Y qué número nos pedía? ¿No, profe? 34.781. Bien, tenemos 12 pares, o sea, 4 más 8, y 11, que va a ser 3 más 8, no, 3 más 7 más 1. Se analizaron 2 dígitos pares y 3 impares. Sí. Claro. Claro. Bien, más fácil todavía entonces. Vamos a hacerlo así. Si no vamos a tener en cuenta ni siquiera el i, vamos a borrarlo, vamos a desaparecerlo. Bien. Entonces, lo que yo voy a preguntar acá es dígito. El módulo de 2 igual a par, igual a 0, entonces
Ahí yo debería estar igual. Y daría igual. Supongamos que yo ingreso 2, vamos 1, 3, 1, 4, 1. Y después ingreso otro valor. Entonces debería darnos impares 1, 2, 3, 4. Y pares, no, pero 1, 2, 3, 4, 5 y pares 2. 5 impares, 2 pares. La suma 6, la otra suma 7. Simplemente eran cambiando la condición de acá. Pero no sé si lo entendimos. Pero bueno, ahí quedó bien. Este lo paso por el chat, si lo tienen. Chat. Pero creo que no sé dónde se cortó. Lo pasé por el chat. ¿Y otro ejercicio en particular que quieran resolver? Puede ser el ejercicio 2 del parcial 2, ejercicio 2. Este de que permite ingresar una cadena de caracteres, Ahí había uno que decía de políndromo, algo así. palíndromo, ¿dónde era ese? Decía políndroma. Sí, sí. Este era este, de palito. Sí, es ese. Bien, vamos a ver. Este creo que es bastante corto, a ver. Palíndromo. Bueno, primero como ya siempre hacemos, vamos a tratar de definir las variables iniciales. La variable que vamos a ingresar, para yo tener en cuenta si es palíndromo tenemos dos opciones. O puedo comparar carácter a carácter, o sea, ir de atrás a adelante y viendo si son iguales, o puedo crear una cadena inversa, que eso es lo que suelo hacer yo. Y vamos a definir los valores, como dice que sea de 4, y no podemos usar repetitiva, entonces vamos a tener que analizar valor a valor. Carácter 1, carácter 2, carácter 3 y carácter 4. Vamos a pedirle que ingrese la cadena. Vamos a leer la cadena. Ahora vamos a comprobar que la longitud de la cadena sea la que queremos. Si la longitud de la cadena es igual a 4, porque es el único valor que podemos tomar, entonces vamos a empezar. Bien. Para tomar el carácter 1, ya sabemos que tenemos la operación subcadena. Entonces vamos a escribir. Falta esto. Y si no, vamos a escribir las dos en un solo canal. Y no, falta acá el mensaje de que no está dentro del rango.
Claro, ingresa en cadena que contenga solo minúsculas, claro. Entonces vamos a sacar esto afuera. Mejor no. Entonces, para que comprobemos que la cadena tenga solo minúsculas es una condición un poquito larga. C1 es mayor o igual a A. C1 arriba, menor o igual a Z. Y esto. Mm, y el fin sí. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy preguntando si el carácter 1 es minúscula, acuérdense, de A minúscula hasta la Z minúscula. Lo mismo que vamos a preguntar con el carácter 2. Lo mismo vamos a preguntar con el carácter 3. Y lo mismo vamos a preguntar con el carácter 4. Si todos esos son minúsculas, ingresamos y podemos seguir analizando y hacer la cadena inversa. Y si no, directamente pedimos que la cadena sea solamente de minúsculas. Ahora me dicen si tienen dudas. Entonces, por ejemplo, si yo escribo hola, me diría hola, aló. Si yo escribo o palíndromo, si yo escribo noda, y creo que eso sería todo lo que puedo ingresar, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Tienen alguna duda de esto? Te explico si quieren paso a paso. Porque me parece que hice medio rápido. No. Bueno, como ya saben, analizo carácter a carácter, de igual manera les explico un poco. Y voy preguntando carácter a carácter si esto es una minúscula. Si lo es, simplemente paso a concatenar la cadena inversa. Primero concateno C4 y C3. Esto solamente se puede entre dos cadenas, por eso utilizo así. Ahí paso el chat al código. Leo el código al chat. Se me corta. Palíndromo sería si la cadena C1 y... O sea, si son iguales. Ah, un palíndromo es cuando una cadena se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Ajá. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿no? Reconocer R-E-C-O-N-O-C-R es lo mismo al de izquierda a derecha. Bueno, Menem, ¿no? Es lo mismo. ¿Se usa también para los Capicúa? No. O sea, para hacer un capicúa puedes utilizar un número, un valor similar, visto como lo hemos hecho descomponiendo valor a valor. Si quieren puedo mostrar el ejemplo. Claro que había un ejemplo en los parciales anteriores. No sé si en este hay un ejemplo de algún valor capicúa. ¿No, no? No, en este no hay. No, que no. A ver, voy a buscarlo. Porque tenía... Decía, es algo así. No, porque estoy comprobando esto. Sí, a ver. Si no, esto no me importa. De igual manera, cuando te están pidiendo que ingreses un número, en realidad tenés que ir dividiendo el número, tipo carácter a carácter, lo mismo. Va a ser número módulo de 10. Ya sabemos que eso nos deja el valor final. Y el número lo vamos a ir truncando. Tengo que truncar la división entera hasta que llegue a 0. Y ahí nos va a dejar el valor para
para hacer el inverso. A ver, voy a buscar en el parcial anterior, había uno de esos, y eso lo suelen tomar bastante el valor Capicúa. A ver, acá encontré un hito. Esto del parcial del modelo de parcial del año anterior. Este lo voy a hacer. Bueno, utilizando únicamente estructura secuencial y selectiva, diseño un algoritmo, un pseudocódigo, que determine si un valor de 6 dígitos es Capicúa o no. Tengan en cuenta que un número es Capicúa si al leerse de izquierda a derecha y de izquierda a derecha es el mismo valor. Por ejemplo, estos valores son Capicúa. Además, considere que si el número es Capicúa debe indicarse si todos sus dígitos son iguales o no. Para valores fuera de rango debe mostrarse el mensaje fuera de rango. Este mismo, un poquito más complicado. A ver. Algoritmo Capicúa. No. Creo que lo tenía igual. Bueno. Primero vamos a definir los valores que vamos a necesitar. Vamos a definir un número como el inverso. Sí, vamos a definir un auxiliar también. Comparar. Y bueno, tenemos 6 valores. Sí o sí tiene que ser 6 valores. Entonces resto 1, resto 2, resto 3, resto 4, resto 5 y resto 6. Puesto como entero. Elige que ingrese el valor, lo típico de siempre. Entonces, si el auxiliar es igual, bueno, vamos a dejarlo igual al número. Vamos a utilizar el auxiliar para poder ir descomponiendo el número y igual tener un valor para comparar. Entonces, si el número tiene que ser un valor de 6 dígitos, entonces vamos a poner mayor a 999.000. No, 99.000, perdón. Y el num es menor a 1.000.000. 2, 3, 5, 6. Entonces está dentro del rango y vamos a empezar. Entonces, para ir descomponiéndolo dígito a dígito, creo que hay que ir haciéndolo varias veces. Vamos a hacer el auxiliar. Preferiría descomponer el número. No, mejor el auxiliar. Bueno, vamos a descomponer el auxiliar. El auxiliar módulo de 10, que se va a ser el último dígito en que ingresamos. El auxiliar lo vamos a truncar para cortarle ese dígito que ya estamos por analizar. Y vamos a seguir haciendo esto 6 veces. 2, 3, 4, 5, 6. Dígito 2, dígito 3, dígito 4, dígito 5, dígito 6. No me hace falta hacer el último trunc porque ya no voy a necesitar cortarlo. Y bueno, acá tendríamos todos los dígitos. Por ejemplo, si yo ingreso 4.000, algo así, el primero me va a dar 4, el siguiente me va a dejar el dígito en 9, el siguiente me va a dejar el dígito en 8 y así. Entonces, para comprobar que sean Capicúa, como había dicho, teníamos dos posibilidades. Puedo armar el inverso, que el inverso va a ser R6 como por 100.000. A lo mejor no lo voy a hacer así porque me va a hacer un quilombo. Vamos a hacerlo más fácil. Y vamos a comparar derecho. Si R1 es igual a R6, y estamos comparando el primero con el último. El penúltimo con el segundo. El penúltimo es R5. Y R3 igual a R4. Esto nos parece más sencillo. Si cumple todo eso, entonces el número es Capicúa, ¿no? Si no, bueno,
si cumplió todo eso, también tenemos que analizar que todos los dígitos sean iguales. Para analizar que todos los dígitos sean iguales, como ya sabemos que es Capicúa, simplemente nos hace falta comprobar que R1 sea igual a R2 y R2 sea igual a R3. No, R1 sí, R2 es igual a R3. Esto me va a dejar claro que todos los dígitos son iguales. Iguales. Creo que sí. Y si no, el valor no es Capicúa. Y sí. Y ahora con el siguiente fin sí, que es simplemente para decirle que no estaba valor en el rango. Perfecto. Y finalizó el algoritmo. No, acá faltaron, si no. Ah, y creo que esto estaría todo perfecto. Vamos a probarlo. Entonces, por ejemplo, el valor que nos daban era 475574. El valor es Capicúa, sus dígitos no son iguales. Este valor está fuera de rango. Vamos a ingresar un valor con todos los dígitos iguales. Bueno, no, ingresar de bolsa. 444. Y tiene todos sus dígitos iguales. ¿Se entiende usted o prefieren explicación mejor? Una mejor explicación. Disculpa, y en el caso de que nos diga que un Capicúa sea de 4 dígitos, tenemos que hacer lo mismo, solo que bajando el 9 y el 100.000, ¿cuánto tenés ahí? Claro, acá tengo 99.000 y 1.000.000. Porque Claro. con un valor de 6 dígitos. Entonces sí, ustedes tienen que tener en cuenta. O pueden tener el primer valor válido, por ejemplo, que si el número es mayor o igual a 100.000, que ese es el primer valor válido, y menor o igual a 999.000, que ese es el último valor válido, entonces está dentro del rango. Pueden tener siempre tengan en cuenta el valor que esté en el rango, o puede ser el que está afuera, mayor a ese, o el que esté adentro, menor o igual a ese, o mayor o igual a ese. A ver, paso por el chat. Bueno, a ver, se me corta. Y paso el resto. Ahí está todo el código. Y bueno, si quieren hacerlo de R4, también tengan en cuenta de cortar esto, ¿no? R4, o sea, solamente la cantidad de dígitos que necesitan. Y acá, bueno, lo que hice fue que como son todos, R6 es igual a R1, R2 es igual a R5 y R3 es igual a R4, solo necesito comprobar que los 3 primeros dígitos sean iguales entre sí y no necesito comprobar que los 6 dígitos en total, solamente los 3 primeros. Entonces, si comparo que R1 es igual a R2 y R2 igual a R3, ya sé que todos los dígitos son iguales. ¿Vamos bien, chicos? Sí. Sí, muy bien. ¿Otro ejercicio en particular que quieran hacer? Y bueno, estaría bueno también es el de la competencia de carrera, ¿no ves? La Copa Argento. El de los pilotos del modelo anterior, ¿no? Sí, que tiene finalización por bandera, creo. Igual, como vieron, la mayoría de los ejercicios son muy similares. O sea, por ejemplo, son un mínimo y un máximo. Qué sé yo, por ejemplo, todas las pruebas de escritorio estoy casi seguro que eran potencias de este modelo de parcial. También, qué sé yo, les puede decir el número primo. El año pasado tomó números primos, tengan en cuenta eso también. Acuérdense cuáles son números primos. Por ejemplo, era 7 y 9. Si yo ingresaba 7 me daba verdadero, si ingresaba 9 me daba falso. 7 es un número primo, 9 no. Pero bueno, son casi siempre los mismos temas. Los profes quieren que aprendan ustedes a aislar números en particulares para poder trabajar número a número. Y también quieren que aprendan cómo funciona un mínimo, cómo funciona un menú, que acá, por ejemplo, el menú era
para comprobar que pueda ingresar. ¿Ven? Este repetir es un menú en realidad. Si yo no ingreso el número correctamente, él me lo va a hacer repetir otra vez hasta que yo tenga un número correcto. Entonces eso es lo que quieren que aprendan los profes. Por ejemplo, en este caso es un min-max clásico. El organizador de carrera de Fórmula 1 desea saber cuáles los pilotos que participaron en la ronda clasificatoria de Copa Argenta obtuvo el mejor tiempo. Para ello el diagrama de flujo, creció el nombre, el tiempo de los pilotos. El tiempo se indica en segundo y identifica quién realizó el circuito en el menor tiempo. Primero vamos a hacer el pseudocódigo. Pilotos. Entonces, vamos a definir el número, el mínimo, el máximo. Y creo que nada más. Como entero. Vamos a definir la cadena de los nombres de los pilotos. El piloto que se ingresa, el P mínimo, el piloto mínimo, que hizo el menor tiempo, y el piloto que hizo el mayor tiempo. Como cadena. Entonces, vamos a pedirle que ingrese el tiempo. ¿Cuántas veces hay que ingresarlo? A petición del usuario. Bien. Entonces vamos a poner un repetir. Y vamos a agregar una opción. Acá, como ya sabemos, el repetir es postcondicional, entonces va a preguntar al último, no antes de hacerlo, entonces siempre va a ingresar al menos una vez. Entonces vamos a repetir, escribir, ingrese el nombre del piloto. Vamos a leer el nombre del piloto. Y vamos a pedir que ingrese el tiempo en segundos. Número. La pregunta que le vamos a hacer al usuario es si quiere seguir ingresando valores, ¿no? Vamos a ponerle dos opciones, sí y no. Y acá vamos a leer la opción. Si la opción, no, lo puedo hacer hasta que la opción sea distinto de ese. Entonces, ¿cómo lo estoy haciendo acá? Le pregunto a la persona si quiere seguir ingresando valores. Si él quiere seguir ingresando valores, va a ingresar la S, ¿no? Y en cualquier otro caso, puede ingresar N, puede ingresar punto, coma, lo que quiera. Ahí ya no va a ser válido que siga ingresando valores, porque lo único que le permite continuar es la S. Entonces, ¿qué pregunto yo? Si la opción es distinta de S, ya puedo salir. Si la opción es S, sigo ejecutando. Entonces, bueno, ahí vamos a poder analizar. Antes de hacer todo esto, tendríamos que comprobar si me faltó inicializar mínimo y máximo, ¿no? Eso me había olvidado. Mínimo lo vamos a inicializar en un valor que no pueda tocar. Por ejemplo, nosotros sabemos que ningún piloto va a terminar una carrera en 10.000 segundos, por ejemplo, ¿no? Bueno, depende de la carrera, no sé. Y el máximo, ya sabemos que ningún piloto puede terminar la carrera en menos de un segundo. Eso es obvio. Entonces, si el valor del número es menor al mínimo, entonces vamos a asignarle min igual al número y el valor del nombre del piloto, ¿no? Que va a ser pmin para piloto. Y vamos a poner un fixie. Acuérdense que yo siempre separo esto en dos, que sé yo, por ejemplo, el mayor a máximo, no lo pongo en un sino, porque el máximo valor también puede ser el mínimo valor, porque puede ser un solo ingreso de datos. Entonces, para no dejarlo vacío a los dos, siempre pregunto dos veces, para que el primer valor siempre me lo tome en los dos valores. Pmax para piloto. Sí. Creo que no hay ningún error ahí. Seguro. Bien. Entonces ahora cuando termine de preguntar todo, vamos a decir mínimo igual a min piloto min.
piloto igual a Pmax. Acá terminamos. Finalizamos el algoritmo. Entonces vamos a probarlo. Entonces nosotros ingresamos que Juan terminó la carrera en 37 segundos. Eso sigue ingresando valores. Pedro terminó la carrera en 38 segundos. Si uno más, y vamos a poner uno que sea menor. Alberto, 30. Y no. Entonces ahí sale. Alberto terminó en 30 y Pedro terminó en 38. Ven que esos son los valores máximo y mínimo. Y los muestra que no me faltó nada del ejercicio. A ver. Además, el concepto. Bueno. Es un concepto de bandera. Igual podemos crear bandera. A ver. Como lógico. Había faltado especificar que esto finalice por bandera. Igual está terminando por centinela, entonces vamos a esconder el centinela directamente. Si opción es distinto, vamos a hacer esa bandera. ¿Sí? Si opción es distinto de ese, igual a true, ahora verdadero. Ahí vamos a poner bandera, escondemos el centinela. Entonces, Juan, 2 segundos, no, sale. Entonces ahí escondí el valor de centinela porque eso era un centinela, ¿no? Que sea distinto de un valor. Y finaliza por bandera. ¿Se entendió? Ahora vamos a hacer el diagrama. Sí, sí, sí. Bien. Vamos a empezar con el inicio. Siempre hay que hacer con el inicio. Acuérdense que en el diagrama de flujo no hace falta poner la inicialización de la definición de las variables, pero sí la inicialización. Entonces, por ejemplo, acá vamos a poner min igual a 1000. Bueno, max igual a -1 y band igual a falso. Después, el repetir era primero ingresamos. Acá vamos a poner una flechita para después. Y ya empezamos a preguntar todo. Acá hacemos el ingreso en los pilotos, que este va a ser para afuera. Acá hacemos lo mismo, pero para la introducción de variables. Lo mismo. Y lo mismo. No voy a escribirlo de adentro porque estoy con el mouse y es un quilombo. No, pero en el último le erré. Adentro. Bueno, acá ya sabemos que tenemos el leer. Digo, al escribir, perdón, todo lo que va a decir. Acá tenemos la variable piloto, P. Acá tenemos la variable num, que va a ser los tiempos. Y acá, así. Ahora, el primer condicional, que va a ser que num sea menor a min. Sabemos que por la derecha toma este valor, va a ser el min igual a num. Y que Pmax sea igual a piloto. Bueno, Pmin sea igual a piloto. Y del otro lado no hace nada. Cerramos de ahí. Y volvemos a preguntar, pero num mayor a max. Volvemos a hacer la asignación. Del otro lado no debería hacer nada. Y ahora volvemos a hacer la pregunta de si quiere continuar. Esto es una pregunta para afuera, porque escribe. Y esto es una asignación de variable para adentro, porque lee. Acá va a estar la opción. Y de vuelta el último condicional, que va a asignar el valor de variable bandera. Bueno, lo escribe muy gigante. Op distinto de S. Tengan en cuenta que esto es un distinto, no está mal dibujado, pero se entiende. Y acá la asignación de que band va a ser verdadero. Y de este lado no hace nada. Y ahora sí, ahora finaliza el bucle, que es el repetir, que va a tener en cuenta solamente band igual a verdadero.
Entonces, si es falso, digo, si es verdadero, continúa para abajo. Si es falso, vuelvo para arriba, a ver si nos deja subir. Uy, bueno, me pasé un poquito, pero bueno, finaliza acá. Eso finalizaría ahí. Después preguntaría todo, describiría todo lo que está escribiendo acá abajo. Bueno, debería escribirlo con esto. Creo que son 4. Cada vez más chueco. Y ya llegamos al fin del algoritmo. Y vamos a comprobar que sean similares. Como pueden ver, tenemos 1, 2, 3 preguntas. Tenemos exactamente el mismo algoritmo, solamente que, bueno, acá en PSeInt sí está inicializando, definiendo las variables, pero no hace falta hacerlo para las clases, para el parcial, definir las variables. Y como pueden ver, es prácticamente lo mismo. ¿Se entendió, chicos? ¿Hay alguna duda? Sí se entendió. Gracias. No se entendió, gracias. ¿Podrías pasar el código, por favor? Sí, ahí lo paso. Se corta. Bien, creo que ya... ¿Cuánto vamos? Vamos 2 horitas. Hasta le vamos a ir dejando por hoy. Cualquier cosa me avisan. Eh, no sé si les quedó alguna clase, alguna duda de la clase. No, muy bien, che, te felicito. Gracias. No hay problema, muchas gracias por estar. Vamos a pasar el bloc de notas.